la primera sesión yo les contaba que uno de los elementos que para mí había sido más relevante era, pues primero, ustedes recordarán, habíamos hecho un ejercicio de identificar cómo se daba la movilización social. Justamente eso había sido el mismo día en que Utraya, junto con otros sindicatos, realizaba un plantón exigiendo un pliego eh, ante las directivas de la DIAN, y hacíamos la reflexión de, bueno, ¿cómo hubiese sido esa manifestación, esa concentración sin música? ¿Cómo hubiese sido el paro nacional que duró 2 meses en toda Colombia si no hubiesen existido acciones artísticas? Y entonces hacíamos una reflexión de lo importante que es la música para vehiculizar las demandas sociales. Yo luego les preguntaba, bueno, ¿y qué es lo que significa la música para cada una y para cada uno? Y ustedes me contaban allí sus opiniones y lo importante que era la música para poder enfrentar las tareas de día a día, pero especialmente para poder recordar muchas de las canciones que habían marcado su vida. Entonces ustedes recordarán que hablábamos de eso, de usar la música para hacer ejercicio, para bailar, para acompañarnos en el día a día y sobre todo para ayudarnos a sentirnos mejor. Es decir, hay un componente emocional ahí que es muy importante. Y frente a eso, luego yo les decía, efectivamente, porque la música tiene una gran capacidad de generar unas conexiones en el cerebro que ningún otro, o que más bien pocas de las actividades humanas que realizamos logran conectar lo que yo les decía, conectar nuestros dos hemisferios. Hacíamos una recapitulación de cómo se estaba el cerebro en esta fotografía sin estimulación musical, y aquí estimulado por la música, donde lo naranja significa que hay una gran activación de la corteza cerebral. Recordarán el caso que yo les ponía de esta película, no sé si alguien la pudo ver y si de pronto quiere compartirnos sus opiniones. Alive Inside, vivos por dentro, y es la historia de cómo se utiliza la música para trabajar en los casos de demencia senil y de Alzheimer. Cómo esas conexiones que se generan en la música, que se generan especialmente aquí en una parte que tal vez no se ve, que creo que se ve mejor en la segunda diapositiva, y es en la amígdala, y tanto en la amígdala como en el cerebelo, en la amígdala porque es donde es la parte del cerebro que se encarga de regular las emociones o de regularlas o de despertarlas, sea cualquier tipo de emoción, está pasando por esa parte del cerebro que se llama la amígdala, eh, y el cerebelo, que es donde se involucran y se guardan buena parte de los registros de la memoria a largo plazo del ser humano. Entonces, esas dos conexiones se generan especialmente con la música, y otro elemento que yo les decía es, pues la música además permite conectar los dos hemisferios cerebrales, y de esta forma eh, generar toda una cantidad de estimulaciones y de sensaciones y de recuerdos. Esa fue, digamos, en la primera sesión en la que resaltábamos como la importancia que tiene individualmente la música, pero especialmente lo importante que también es la música en los escenarios colectivos. En la segunda sesión hacíamos una reflexión, ustedes no sé si lo recuerdan, que habíamos hecho una escucha de esta canción, eh, La Rebelión de Joe Arroyo, y hacíamos todo un análisis histórico, cultural, sociológico de lo que implicaba esta canción. Y era muy interesante porque uno se imaginaría que pues una canción que es tan famosa en las discotecas, y especialmente ahorita que viene la época navideña, donde empezamos a recordar toda la música que nos hace bailar, esta que es una de las canciones más famosas, si no la más famosa, Joe Arroyo, es una canción con un alto contenido político y con un alto contenido histórico. Y hacíamos toda una reflexión de qué era lo que nos estaba queriendo decir el autor allí y por qué utilizaban ciertas figuras para reivindicar no solamente el papel que habían tenido las mujeres, sino recordarnos las implicaciones que tuvo el proceso de esclavización y de colonia en nuestro país. Recordábamos y además hacíamos una eh, conexión con el tema de la memoria, que es un tema que quiero que trabajemos hoy particularmente. Luego yo les explicaba que la música efectivamente sí está considerada como un derecho humano,
ante la Declaración de Derechos Humanos, el artículo 27 es justamente el que permite definir que la música es un derecho, porque tiene que ver con la construcción de la identidad, porque tiene que ver con la construcción de sociedad, con la construcción de cultura, que tiene un valor inmaterial, y por eso tenemos por decirlo así, una suborganización de las Naciones Unidas, que es la UNESCO, que es la que se encarga de preservar todos los elementos que no son materiales, pero que son culturales y que por tener un valor inmaterial deben perpetuarse en el tiempo. Y hablábamos que los derechos respecto a la música, entre otros, tal como lo ha anunciado la Organización de las Naciones Unidas, sale a expresarse musicalmente libertad, aprender lenguajes y habilidades musicales, acceder al conocimiento musical a través de la participación, escucha, creación e información, desarrollar arte musical y difundirlo a través de los medios de comunicación con recursos adecuados a su disposición, y reconocer y remunerar el trabajo musical. Esos eran algunos de los elementos que habíamos recordado en la sesión pasada. Ustedes me perdonan un segundo, voy a conectar mi computador. Antes de que se me descargue, ahí estamos listos. Entonces, y hacíamos un análisis de esta canción de Rubén Blades, que tal vez para muchos y para muchas es conocida, que es Desapariciones. Fue una canción que hizo Rubén Blades en la década de los 80s, cuando ya Rubén Blades no estaba sellado bajo la discográfica Fania, cuando venía desarrollando toda una labor política a través de la música. eh, Escribió esta canción en la cual cuenta 4 historias de personas desaparecidas, detenidas desaparecidas, recordándonos un poco lo que estaba pasando en el marco de las dictaduras del Cono Sur, Uruguay, Brasil, Argentina, pero también lo que ya sucedía con las dictaduras de Somoza en Nicaragua, en El Salvador, bueno, pero teníamos allí también unas dictaduras en Centroamérica que estaban haciendo mucho daño y que estaban generando también muchos casos de desapariciones. Entonces, en eso transcurrieron las 2 sesiones anteriores. Yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta que quisieran hacerme respecto a lo que trabajamos las 2 sesiones anteriores, o si tienen alguna sugerencia de canción con la que quisieran empezar hoy. Bueno, entonces si les parece empecemos. La sesión pasada tuvimos un poco de dificultades técnicas. Resulta que esta plataforma Meet yo no la usaba muy frecuentemente, pero tiene utiliza varios recursos del computador, entonces vamos a ver si funciona. Esta vez estoy conectado tanto de mi celular como de mi computador, intentando que podamos, sobre todo escuchar, porque pues hablar de música sin poder escuchar la música, para mí como músico, les digo la verdad, es muy, muy complejo. Entonces, les traigo aquí varias selecciones que quiero que conversemos, y si es posible me cuenten sus opiniones y cuál es su impresión de lo que vamos a observar. Entonces, vamos a empezar con este video de una agrupación bogotana. Yo no sé aquí qué tan rockeros o rockeras serán. Esta es una agrupación que tiene ya más de 25 o 30 años de trayectoria en Bogotá, que se llama 1280 Almas, nacida en mi universidad, en la Universidad Nacional. Varios integrantes de la Escuela de Cine se juntaron a hacer música y se dieron cuenta que era muy importante que su música hablara de lo que pasaba en el país. Y en ese sentido empezaron a hacer muchas canciones. Tal vez aquí ahorita tendremos la posibilidad de escuchar una de ellas. No la había pensado porque tal vez no sé si todo el mundo conoce la trayectoria de las 1280 Almas, pero es una banda que nos ha hablado de mucho de lo que ha pasado en el país, y hay una de sus canciones más famosas, que se llama Fosa en el Platanal, habla de la masacre de las bananeras, que también fue retratada por García Márquez en Cien años de soledad y en otros de sus textos, y que efectivamente fue el inicio, en la década de los 20 del siglo XX, de lo que se comenzó a llamar como la violencia política por motivos, ustedes más que nadie lo saben, de afiliaciones políticas, en este caso a los sindicatos bananeros. Entonces vamos a escuchar qué tienen para decirnos los integrantes de las 1280 Almas frente al rol de la música en la construcción de paz.
En un segundo. Acompañarnos en el estudio de Mimbre. Acompañarnos en el estudio de Mimbre. Acompañarnos en el estudio de Mimbre. Permítanme un momento. Sí, claro que sí. Espérenme que estoy intentando resolver esta... Sí, no hay problema, profesor. Vamos a pedirle el favor a las compañeras que tienen la cámara encendida y no se han dado cuenta que por favor la desactiven. Perfecto. Y les agradezco que también puedan cerrar sus micrófonos. Les voy a pedir que me regalen 2 minutos. Voy a configurar técnicamente esto de otra manera, porque me estoy dando cuenta que está generando un feedback, pero ya lo vamos a escuchar, ¿ok? Listo, profesor, no hay problema. Muchas gracias, compañera Betsy. ¿Ustedes me pueden escuchar allí? Sí, tenemos ruiditos, sí lo escuchamos, profesor. Hagamos una prueba más. ¿Ustedes me escuchan? Escuchamos su voz y nada más, profe. Perfecto, listo. No, es que estamos aquí innovando en este sistema de poder compartirles pues, los contenidos. Como yo les decía, esta plataforma tiene una alta demanda de recursos. Entonces, permítanme, ¿cómo hago yo para compartir? Ustedes están viendo allí mi presentación, mi pantalla. Ajá, listo, perfecto. Estamos viendo la presentación y el video. Hay un video. Bueno, Camilo, yo le cuento que estoy muy bien acompañada. Los señores de 1280 Almas, gracias por acompañarnos en el estudio de Mimbre. Gracias a ustedes por invitarnos. Fernando, Francisco, bueno, queremos iniciar entrando en una reflexión, y es que los colombianos hemos vivido la guerra por televisión, los que vivimos en las ciudades, ustedes lo han hecho durante estos 25 años de carrera. ¿Cómo interiorizar este conflicto y poder traducirlo en música? Bueno, yo creo que sí, nosotros tenemos que admitir también, como va a tener que admitir casi todo el mundo que está, pues que ha vivido en las zonas urbanas, que hemos sido realmente como víctimas de esa parcialización de la mirada que puedan tener, digamos, el ciudadano sobre la guerra, porque ha sido a través del tamiz y del filtro de los medios de comunicación. Y pues los medios de comunicación responden a unos ciertos intereses normalmente, incluso intereses privados, que pueden estar o no, digamos, conectados e incluso beneficiados de las dinámicas de la guerra. Entonces, siempre como que yo creo que lo que es más importante es no tragar entero, estar como conscientes de la realidad que eso implica, y es decir, que, que hay que siempre estarse preguntando si lo que uno está viendo, digamos, a través de los medios de comunicación representa, es una representación, ¿no? Si esa representación es suficientemente apegada a la realidad. Y probablemente no. Entonces, digamos que lo primero que hay que hacer es estar un poco, digamos, ser muy cuidadosos, ¿no? Filtrar esa información y también interesarnos por lo que está pasando en este momento filtrar en el uno país. mismo, filtrar a través de la posibilidad que uno tiene de conversar con otras personas, pues, por ejemplo, nosotros que hemos tenido como la oportunidad de viajar a distintas regiones y esas cosas, aunque en muchas ocasiones también a las ciudades, ¿no?
pero bueno, ahí existe la posibilidad de conectarse con personas que se han vivido en la guerra. ¿Pudieron escucharlo bien? ¿Se entendía? Aparte me parece que es muy importante saber cómo se escuchaba el audio. ¿Me escuchan allí? Se escuchó bien. ¿Se escuchó bien? Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, aquí me parece que estas personas sí los conocían, habían escuchado alguna vez hablar de 1280 Almas, banda de rock bogotana. 25, casi 30 años de trayectoria. Pasa algo muy, muy particular en Colombia que yo les quiero compartir respecto a la historia de las músicas alternativas. Y es que en otros países, ustedes seguramente lo saben porque seguramente han escuchado algo, no sé, han escuchado a Fito Páez, han escuchado a Charly García, a Luis Alberto Spinetta, a Mercedes Sosa, que vienen de una generación de música alternativa de Argentina. En el caso brasileño pasa algo parecido. Hay una gran cantidad de estrellas que han tenido que ver con el rock. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Chico Buarque. Todas esas personalidades que para nosotros son tan relevantes, y lo digo que son relevantes porque justamente han ejercido su derecho a opinar y a contar lo que hace el mundo, muy justamente lo que pasa en el mundo, justamente lo que están hablando aquí los dos integrantes de las 1280 Almas. Estas personas que yo menciono, pues ustedes muy seguramente se han escuchado más de una de las que yo he mencionado, porque efectivamente estas personas han alcanzado la fama no solo nacional, sino internacional en América Latina, justamente por sus posiciones políticas y por su arte, creo que por la conexión que realizan entre los dos. Pero cuando uno se pone a analizar qué es lo que pasa en el caso colombiano, por ejemplo, con el tema del rock, no es una cuestión estética, no es que el rock argentino o el rock brasilero o el rock mexicano sea más lindo que el rock colombiano. Mi hipótesis frente a eso es que muchas de las músicas alternativas y que han tratado de contar lo que pasa en el país, tal como lo está diciendo Fernando del Castillo en este video, han sido censuradas o han sido más bien, han pasado por el matiz, como él lo menciona, de las representaciones que tienen los medios de comunicación. Y esas representaciones, lamentablemente, pues son las representaciones que son muy alejadas a la realidad. La imagen del rockero promedio no es necesariamente la imagen que representa lo que significa la cultura del rock y lo que significa lo que ha propuesto el rock a la construcción de cultura en el país. Creo que por eso es que es tan importante festivales como los festivales que realiza el distrito, como los festivales al parque, rock al parque, rap al parque, Colombia al parque, salsa al parque, porque lo que nos permiten es que esas voces que han sido normalmente no visibilizadas por los grandes medios puedan tener algún tipo de acceso y que el público les conozca y conozcan sus relatos. Entonces, creo que es muy interesante esta reflexión que le está planteando allí, porque justamente tiene que ver no solamente con el papel de la música para tomar el liderazgo y contar un poco lo que pasa en la historia del país, sino también como quienes deciden tomar ese camino, quienes hemos decidido contar lo que pasa con nuestra perspectiva frente a lo que pasa con la realidad, pues saber que no hay un gran nivel de difusión y que lamentablemente personajes como Fernando del Castillo no es tan conocido y es un gran letrista, además es un gran compositor, no es muy conocido en la escena nacional. Quienes gustamos del rock, seguramente sí lo conocemos. Una pregunta. Adelante, Jaime. ¿Qué es ¿Cuáles son las músicas alternativas o qué es la música alternativa y cuáles son sus canales de transmisión? Jaime, qué pregunta tan interesante la que su merced me está proponiendo allí. Porque cuando uno habla de músicas alternativas, son muy seguramente esas que no están siendo, ¿cómo podríamos decirlo? Definidas, autorizadas y comercializadas por las grandes multinacionales de la música. Porque ustedes seguramente lo saben, la industria de la música es una de las que mueve mayor cantidad de dinero en Colombia. Pues, aquí, por ejemplo, tengo una cifra a la mano y es que en 2015 se movieron 29 millones de dólares solamente en Bogotá,
en 2015, escúchenme esto, es que es una cifra muy, muy increíble, 29 millones de dólares en música en vivo. Claro, estamos hablando de eventos masivos de grandes artistas, de artistas que no son alternativos necesariamente, y otros que sí son alternativos, que seguramente ganan mucho o generan mucha menor cantidad de dinero. Pero lo que quiero decir es que la música en general mueve mucho dinero, tanto en Colombia como en otros países. Entonces, ¿por qué hablamos de músicas alternativas? Porque son esas músicas que no están definidas por los marcos estéticos, culturales y discursivos de las grandes disqueras. Cuando me refiero a estéticos es que, por ejemplo, pues, ¿qué es lo que suena en la actualidad? Ustedes me van a seguramente a preguntar, bueno, ¿y entonces qué pasa con otros con fenómenos que son masivos? ¿Cuál es su postura? Yo, por ejemplo, soy de los que dice, a mí el reggaetón me parece que tiene muchas cosas que son muy interesantes. Aquí ahora hay personas que digan no. Y en lo mismo sentido digo, hay otras que son absolutamente desdenables. Lo mismo me pasa con el rock, con la salsa, yo soy de esas personas que cree que la música, como producción humana, como creación humana, uno tiene que estar abierto a ella porque le está hablando de lo que habla a su tiempo. Y no, digamos, despreciarla justamente porque es o no comercial o si es alternativa. Evidentemente sí hay muchos marcos de lo estético en lo que es, por ejemplo, el pop, más cerradas a lo que es el plano comercial y que evidentemente tienen que ver con músicas que no son necesariamente alternativas. Ustedes, por ejemplo, no sé si escucharon, hace un par de semanas, pues un poco más, casi un mes, hubo un gran alboroto mediático por una confrontación que hizo Residente, René Joglar, de Calle 13, ex cantante de Calle 13, a J Balvin. Y le hacía como la pregunta de, bueno, ¿y usted cuál es su posición? ¿Usted por qué va a venir a decir que hay que boicotear los Grammys y además vamos a recibir a Rubén Blades para homenajearlo en los Latin Grammys? Y además de todo, pues es una posibilidad para que otros artistas, tanto alternativos como comerciales, puedan tener algún tipo de vitrina y pues de visibilidad. Entonces digamos que pasan esos sucesos donde hay artistas que son confrontados, que son artistas netamente comerciales, nada alternativos, como J Balvin, pero por ejemplo pasa algo muy curioso, que dentro de esos mismos grupos está, no sé si ustedes han escuchado hablar de un cantante que se llama Bad Bunny. Creo que sí, porque Bad Bunny es uno de los personajes más populares de la música en la actualidad. Seguramente el músico latino que más dinero hace en la actualidad es Bad Bunny, o el artista. Bad Bunny no es alternativo, Bad Bunny también está firmado por grandes disqueras, pero Bad Bunny ha utilizado su fama para hacer manifestaciones políticas de lo que cree que debe ser la situación política de Puerto Rico, que ustedes como saben, Puerto Rico no es ni una república independiente como lo seríamos nosotros, pero tampoco es un estado propiamente enmarcado en lo que son los 50 estados de Estados Unidos. Puerto Rico es una dependencia, tiene una dependencia política y legal con Estados Unidos llamada, es bajo un estatus que es el de libre asociación, pero que básicamente hace que sea Estados Unidos quien dicte la política interior de Puerto Rico. Y Bad Bunny, aprovechando su visibilidad, ha llegado a cuestionar esa situación y ha llegado a cuestionar los gobernadores que hacen que Estados Unidos nombra para Puerto Rico y estuvo liderando junto a Residente y otros artistas las movilizaciones que llevaron a la renuncia del gobernador que tenía Puerto Rico hace más o menos 2 años. Más o menos en el mismo tiempo o antes de nuestras movilizaciones del 21 de noviembre de 2019. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Cuando hablamos de música alternativa, estamos tratando de enunciar esa música que no está necesariamente enmarcada en las grandes demandas de la industria musical, en lo que es netamente comercial, sino que busca mostrar otro tipo de estéticas. Y justamente hoy, también agradezco a Jaime la pregunta, hoy lo que vamos a hacer es una trayectoria por algunas de esas músicas alternativas que se han tomado la libertad de hablar de derechos dentro de las músicas o de posicionar a los sujetos políticos que hacen parte de la sociedad. Normalmente un artista que hace parte de las ramas más comerciales difícilmente puede sostener una visión alternativa por mucho tiempo porque pues las grandes industrias
así como pasa en los grandes medios, como lo menciona Fernando del Castillo, obedecen a intereses. Entonces, pues la industria musical lo que quiere es generar música que se consuma, no buscar necesariamente que haya una reflexión ni política ni social, y mucho menos artística ni estética. Entonces, no sé si con eso respondí la pregunta, Jaime, pero va más o menos por ahí. Bueno, y también lo otro es que, pues, quienes hacemos música desde lo alternativo, obviamente nunca vamos a tener el nivel de financiación que tienen los artistas de la música comercial. Bueno, a continuación les quiero compartir una canción que hace parte de las apuestas que ha tenido la Comisión de la Verdad. Quienes conocen la Comisión de la Verdad, es una institución que surge a partir de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno, bueno, más bien entre el Estado y la exguerrilla de las FARC, justamente para que haya una posibilidad de que exista un organismo público que permita desentrañar qué es lo que ha pasado en el conflicto armado. No necesariamente solo desde la perspectiva de la memoria histórica, porque para eso ya existe la Comisión Nacional el Centro Nacional de Memoria Histórica, que ha sido de hecho bastante cuestionado en este gobierno, porque su director tiene unas posiciones políticas no necesariamente abiertas a las posiciones de las víctimas, sino más bien bastante prevenidas. Pero entonces existe esta que es la Comisión de la Verdad, que lo que busca es esclarecer qué es lo que ha pasado en el marco del conflicto armado. Y una manera de mostrar qué es lo que ha pasado en el conflicto armado es a través de la música que hacen quienes han sufrido el conflicto armado, no desde las ciudades exclusivamente, sino pues desde el resto del país. Entonces, para ello vamos a ver este video y quiero que me compartan su opinión frente a pues esta construcción que se llama, ya me permitan un segundo, ya les voy a decir cómo se llama, La guerra no sana heridas, producida desde la Comisión de la Verdad. Nuestro país está triste y dolido. Colombia llora. Reconocemos que tantos años de violencia han afectado la alegría y la esperanza de toda Colombia. Reconocemos que saber que cada día la injusticia y la muerte rondan entre nosotros nos afectan muchísimo más. Pero también muchas décadas construyendo la paz. Aprendiendo a perdonar y promoviendo la reconciliación. Nosotros y nosotras cantamos por un mañana. Tanto que vivimos y el tiempo nos devuelve la esperanza. Tanto resistimos, el miedo no podrá callar mi voz. Nadie le bajará bombeará su maíz. Avances la mejora de Arasoma y nadie le ma. Pitigua automático, cama, chihunya, baúl, yo ahora ma. Tamadua do cume, quando vai, de batau, uma poeira curada verde, vários, meu chata tá de puro, me pitado por baba e meu, tá pesiguada da juba, da juba. La guerra no sale herida, la guerra nunca se gana, la guerra se lleva vidas, cantamos por un mañana. La guerra no sale herida, la guerra nunca se gana, la guerra se lleva vidas, cantamos por un mañana. Queremos la paz para el mundo, desarmar los corazones amarrados de odio y rencores, paz para Colombia y mi bello litoral, bañado de ríos y mares, de quebradas, estero y manglares. Llegó la hora de asumir que queremos construir una historia y un futuro en el que puedan vivir. Jóvenes libres de escoger lo que ellos quieran hacer, que no mueran por un odio criado antes de nacer.
quiero mirar, que me digas a la cara que también quieres cambiar. Amores se baila el latir de nuestros corazones, sin importar el tamaño de nuestras heridas, de nuestras tristezas y nuestros dolores. La guerra no trae vida, la guerra nunca se gana, la guerra se lleva vidas, cantamos por un mañana. Lo mucho que yo he sufrido y no ha dejado de bailar, y lo tanto que ha llorado y no ha dejado de cantar. La guerra no trae vida, la guerra nunca se gana, la guerra se lleva vidas, cantamos por un mañana. ¡Ya quiero más! ¿Cómo les pareció esa canción de La guerra no sana heridas? Pues, como les decía, es producida desde la Comisión de la Verdad. ¿Alguna opinión frente a esta canción? Muy sentida, muy real. Ciertamente, ciertamente. Y además muy, muy representativa, ¿no? Como los Hay invisibles invencibles. Ciertamente. Uy, si merced me hizo recordar, si usted me permite, yo aprovechando esa referencia, ¿Carolina es su nombre? Sí, señor, Carolina. De Carolina me hizo recordar que había sí, me parece que era, no sé si era una iniciativa justamente desarrollada por este músico con el que también yo he compartido, que es, bueno, tal vez es un poco largo para verlo ahorita, pero justamente es este primero que está aquí, que ustedes recuerdan que era una iniciativa justamente para sacar esos músicos de la calle y ponerlos a sonar. Esos músicos que uno se encontraba en los buses, porque en ese tiempo ni siquiera era Transmilenio, bueno, sí existía Transmilenio, pero no era no tenía tantas troncales como ahora. Los buses de la Caracas, de la 13, y uno se montaba y se montaban todos estos músicos. Este mismo personaje que ustedes ven aquí en la primera imagen, que era un músico que tocaba con una cuerda de una guitarra enfrente del centro comercial Terraza Pastera en el centro, y uno lo veía y el hombre siempre estaba pues tocando y pidiendo dinero, y tenía unas letras que evidentemente lo que hablaban era de lo que pasaba en la calle. Entonces, cuando me gusta también recordarlo, gracias Carolina por recordar esta iniciativa que se desarrolló justamente, que es muy interesante porque es lo que está mostrando el video de la Comisión de la Verdad que nosotros vimos, son también justamente esos invisibles e invencibles que están en los territorios desde la música contándonos lo que pasa y pues resistiendo. Ustedes se dieron cuenta que en ese video había representantes de Tumaco, Blue Compla, que es una agrupación también que les recomiendo que la escuchen porque cuenta desde la música del sur del Pacífico lo que sucede en el territorio. También este grupo de Sucre contándonos rap, se fijaron que había un grupo de raperos en Vera y una cantadora tradicional. Entonces, pues creo que hay una representatividad bien, bien interesante. Para quienes no conocen, hay como más de algo que se llama así, pero si lo buscan, está este posiblemente sea un video resumen de esta propuesta. Que justamente lo que buscaba era darle visibilidad a los artistas que desempeñan su arte desde la calle. Bueno, continuando con la temática, como se han dado cuenta, la temática de hoy lo que busca es sí, que podamos tener como una posibilidad de reflexión a partir de la música y obviamente desde las sensaciones que nos genera la música. Entonces, desde la primera perspectiva, que es la perspectiva de cómo narrar la música y cómo narrar el conflicto que hemos vivido desde la música. Vamos a tener otro de los temas que me parece muy importante, es cómo
cómo se narra desde la voz de las mujeres su propia existencia y su propia vida. Y sé que aquí el grupo está constituido por muchas mujeres y me parece importante que dentro de los procesos en los que nosotros estamos, dentro de los procesos sociales, podamos darle visibilidad a esas apuestas que han realizado las mujeres, pues que además han sido muy invisibilizadas por un modelo patriarcal. Entonces, pero antes de llegar allá, yo quiero que podamos observar un par de videos más respecto a esta misma temática, música y construcción de paz. ¿Qué nos dicen las experiencias desde los territorios? Ya vimos una concreta que es esta de la Comisión de la Verdad intentando, o intentando no, sino logrando vincular varios artistas de diferentes partes del país y desde diferentes perspectivas musicales. Ahora vamos a escuchar este pequeño testimonio de cómo es la construcción de paz desde un municipio en el Cauca. La música ayuda a crecer la capacidad intelectual de las personas. Hace que tus conocimientos sean más amplios, que tu capacidad de aprender sea más grande. Por eso la música es importante en los jóvenes y en los niños. Y es por eso que nace este proyecto, esta iniciativa en nuestra región, la chirimía. Estoy acá porque me gusta la música, desde niño me ha gustado la trompeta, practico bastante, desde hace ya como 3 años. Es un instrumento que te exige mucho, es de mucha dedicación y pues me gusta el sonido. Y surge la iniciativa de hacer este desarrollo, estas clases, estos ensayos en el parque, para atraer a nuestros jóvenes y a nuestros niños y hacer este proyecto mucho más incluyente. Qué bueno que sería tener un grupo, formar a futuro, digamos, una orquesta de acá, de nuestro municipio, jóvenes de acá de la región. La invitación es a que te acerques, participes con nosotros, te unas a este maravilloso proyecto. La música es vida, la música es arte y queremos que tú hagas parte de ella. Acompáñanos. Bueno, como pueden notarlo, este es un caso muy particular que es Argelia Cauca. Ustedes seguramente lo tienen también en el mapa, en la mente, y es que el Cauca ha sido uno de los municipios más azotados por la violencia, uno de los departamentos, discúlpenme, más azotados por la violencia y por el conflicto armado. De hecho, gran parte de los motivos por los cuales hay generalmente un gran apoyo desde las bases en el Cauca es porque estos grupos indígenas que se organizan y que muestran qué es lo que pasa en términos de violaciones a los derechos humanos, pues tienen una agenda muy clara y además tienen la posibilidad de organizarse y de exigir sus derechos. Aquí lo que estamos viendo es en uno de los municipios también que ha sido más azotados por la violencia en el departamento del Cauca, cómo efectivamente la música lo que busca es acercar a los jóvenes a otras alternativas, otras perspectivas que no son necesariamente desde la violencia y desde el uso de las armas o desde la integración o la inscripción, por decirlo así, a grupos armados, sino desde otras perspectivas artísticas. Entonces, este es uno de los casos que quería mostrarles, y es la música como herramienta de construcción de paz en un municipio azotado por la violencia como ha sido Argelia en el Cauca. ¿Qué les parece
si ahora vemos un caso similar, pero esta vez en el norte de Santander? ¿Cómo se trabaja la construcción de paz desde la música en el norte de Santander? Vamos a ver este video también, que nos cuenta de la Nacional Batuta. Es una institución del Estado que lo que hace es propiciar la formación artística y musical en diferentes zonas del país, especialmente en municipios y especialmente para poblaciones que no tienen fácil acceso a los medios musicales. Entonces veamos cómo se da esta experiencia. La Fundación Nacional Batuta nace en el año 1991 durante la presidencia del doctor César Gaviria. La primera dama, su esposa, decide llevar actividad musical para las poblaciones más vulnerables de todo el país. Actualmente nos encontramos en todo el territorio nacional, en 85 municipios, desarrollando actividades músico-psicosociales. En norte de Santander contamos con 7 centros musicales: Convención, Ocaña, Tibú. En la ciudad de Cúcuta contamos con 3 centros musicales y en Villa Rosario un centro. El centro musical Elian Mauricio Soto, del cual hago parte, se encuentra ubicado en el barrio Nuevo Horizonte de la ciudad de Cúcuta, específicamente en la comuna 8. Atendemos a 159 beneficiarios que incluyen población víctima y un 65% y población vulnerable. La Fundación Nacional Batuta, desde el componente psicosocial, le apunta a mejorar la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Colombia, a reivindicar la calidad humana y a garantizarles los derechos culturales y los derechos que como niños tienen, a través de los procesos que se desarrollan tanto a nivel musical como a nivel psicosocial. Busca ver a las familias beneficiarias y en especial a los niños como sujetos activos, sujetos que son capaces de proyectarse, capaces de transformarse y llegar a ser, cambiando sus realidades y sus escenarios de violencia, pues a través del mismo contexto que viven en el país. Si me preguntan de dónde vengo, digo orgulloso, soy colombiano. Si soy gataco, si soy cutero, también soy paisa de Santander. Yo soy niño de la nación, así mismo va a llegar. Que lo sepan, Colombia te quiere. Ay, mi tierra buena. Que lo sepan, Colombia te quiere. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Lisney Yolima Pérez Rolón. Tengo 19 años de edad. Fui parte de la Fundación Nacional Batuta durante más o menos 10 años. Estuve allí desde mis 8 años. Batuta es un espacio donde los niños y donde yo logramos alejarnos un poco de la sociedad actual, de lo que ella conlleva. Mi paso por la Fundación Nacional Batuta fue maravilloso, para expresar lo agradecida que soy con esta fundación, con el acompañamiento recibido acá, con los cotejos, con todo. En realidad no tengo ninguna queja de este centro musical ni de la fundación. Es increíble que las enseñanzas que uno recibe acá, y a veces uno piensa eso en qué me va a servir para la vida, pero no, a mí me ha servido muchísimo, tanto en mi paso profesional en el cual estoy empezando, como en mi vida en casa, algo tan simple como eso. Y cuando escucho o veo noticias de Facebook, de redes sociales, de incluso periódicos en que aparece la Fundación Nacional Batuta, me enorgullece y me brillan los ojos de decir que yo fui parte de ella y que aún me considero parte de ella y me encantaría volver a ella en cualquier momento, y me siento totalmente orgullosa y me encanta decir que ha aportado en la persona que ahora soy. Hola, mi nombre es Jairo Parra. Soy alumno de la Fundación Batuta, de aquí del Centro Musical de Nuevo Horizonte, el Mauricio Soto. Fui integrante del Centro Musical durante alrededor de 6 años,
Gracias a ello, desarrollé una gran disciplina, la cual me ha ayudado en muchas cosas. Aprendí que con ella puedo lograr cualquier cosa. Me tracé metas que en estos momentos estoy luchando por conseguir y algunas he conseguido, como entrar a la universidad. En estos momentos estoy estudiando primer semestre de Ingeniería Civil y más adelante quisiera estudiar música profesionalmente. Nosotros creemos que los niños tienen los recursos necesarios para transformar sus propias realidades. Lo que hacemos a través de nuestros procesos es que ellos se reconozcan y que se potencien desde las cualidades, desde las habilidades y todos aquellos aspectos positivos que les permitan mejorar y transformarse frente a estas situaciones de conflicto. El proyecto Música para la Reconciliación del Ministerio de Cultura que Batuta ejecuta a nivel nacional es un proyecto serio, es un proyecto palpable, real. Es un proyecto que hace un proceso que se cumple y el fruto de eso son esos niños en los cuales usted va a encontrar unas habilidades que se desarrollaron justamente por ese proceso. Va a encontrar familias fortalecidas, va a encontrar una comunidad que valora y aprecia que el uso de ese tiempo, de ese niño, ha permitido encaminarlo hacia otro destino, hacia otro rumbo. A que tenga un proyecto de vida y una visión diferente de su futuro. Ay, 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 quien sueña solo con rosas, esa espina no quiere ver. Ay, 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 quien sueña solo con rosas, esa espina no quiere ver. Ay, 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 quien sueña solo con rosas, las espinas no quiere ver. Ay, ay, oh, ay, ay, quien sueña solo con rosas, las espinas no quiere ver. De hambre mueren los niños, pero no pasa nada. Debes salir de tu tierra, pero no pasa nada. Para vendernos la guerra, pero no pasa nada. Y los sueños ya no vuelan porque no pasa nada, baby. Ay, oh, ay, oh, ay, oh, ay, quien sueña solo con rosas, las espinas no quiere ver. Ay, oh, ay, oh, ay, oh, ay, quien sueña solo con rosas, las espinas no quiere ver. La madre llora a sus hijos, pero no pasa nada. Hijos que crecen sin padre, pero no pasa nada. Si el pobre pone a los muertos hoy, no pasa nada. Allá afuera y llora por dentro, porque no pasa nada, ve. Ay, oh, ay, oh, ay, oh, yeah. Quien sueña solo con rosas, las espinas no quiere ver. Ay, ay, oh, ay, ay, yeah. Quien sueña solo con rosas, las espinas no quiere ver. Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué pena. Me duele tanto silencio, me duele esta indiferencia. Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué pena. Ver a mi gente sufriendo y callar. Bueno, como lo ven, esta es una iniciativa pues de la Fundación Nacional Batuta, pero que nos permite ver el alcance de la música en los territorios del país. Nos permite entender la importancia que tiene el arte, efectivamente, en la construcción de paz,
y en encontrar y en posibilitar que nuestros hijos no tengan que encontrar los caminos de las armas, que no tengan que acudir a vincularse a grupos armados o organizaciones ilegales, especialmente que es la oferta que reciben muchas veces los jóvenes y las jóvenes en los territorios, sino que puedan encontrar otras alternativas que les permiten desarrollar muchas habilidades. Ustedes recordarán que en la primera sesión yo les decía, vamos a buscar la diapositiva por acá, porque es que me parece muy, muy relevante recordar eso. ¿Y cuáles eran las posibilidades que generaba la música? El tema del aprendizaje de idiomas y el aprendizaje en general, el desarrollo de la creatividad, la felicidad, más que eso yo creo es como una manera de expresar y de racionalizar o de canalizar las emociones, calmar la ansiedad, ayudar a la curación de enfermedades, aumentar el optimismo y calmar el dolor. Cuando uno se pone a contextualizar esos elementos que parecen tan individuales en un contexto como estos contextos que nos cuentan aquí en estos dos videos, tanto en Argelia, Cauca, como en Cúcuta, en el norte de Santander, pues uno se da cuenta que hay una gran posibilidad de la música para efectivamente poder aportar a la construcción de paz y para posibilitar otros caminos posibles. Creo que lo principal que hemos entendido en este país es que tenemos que buscar otras alternativas para dialogar y para generar unas maneras diferentes de cómo solventar los problemas que tenemos y cómo solventar especialmente las diferencias. Entonces creo que estos dos ejemplos a mí particularmente me tocan mucho. Conozco el caso del Cauca, porque trabajé en el Cauca mucho tiempo y posiblemente ustedes también conozcan otros casos en otras partes del país, en otras partes de la geografía nacional, donde pueden identificar que esas apuestas de la música a lo que han posibilitado generar unos ciudadanos muchísimo más conscientes de su rol y de la importancia que tiene que aporten a la sociedad desde una perspectiva constructiva en vez de la negativa o destructiva que nos genera la violencia y que nos genera la guerra. Por eso arrancábamos hoy la sesión con esta canción de La guerra no vale nada, porque al final lo que quería mostrarles es definitivamente no sirve de nada seguir perpetuando unos modelos si nosotros a través del arte podemos configurar otras situaciones. Quisiera saber su opinión frente a estos dos videos, frente a estas dos experiencias, si conocen casos similares de cómo se ha utilizado la música para solucionar los conflictos y las diferencias en el país. ¿Cómo ha sido su propia experiencia, por ejemplo, en el uso de la música en situaciones problemáticas? Quisiera escuchar su opinión y cómo lo relacionamos con este tema que tenemos para la charla de hoy. Si alguien nos quiere contar su experiencia, súper bienvenida. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar 6 meses con el Centro Juan Bosco Obrero en Ciudad Bolívar, hace ya unos cuantos años, antes de entrar a la DIAN. El Centro Juan Bosco Obrero queda en La Estrella, entre Lucero Alto y Lucero Bajo, ahí queda La Estrella. Es como la versión del sur del Centro Don Bosco que hay en la 26. Entonces allá arriba están los talleres de mecánica automotriz, de modistería, de máquina plana, hacen unas cosas, o sea, es una obra absolutamente hermosa, muy bonita. Tuve la oportunidad de trabajar allá. Fue mi primer trabajo, en realidad. Alcancé a trabajar 6 meses. Y cuando yo entré, estaban empezando con una parte, ellos siempre habían hecho, o el padre Jaime, alma bendita, murió hace 2 años ya, 1 año por lo menos ya. Tenía la concepción que los muchachos tenían que educarse para trabajar y para hacer, sobre todo para hacer. Entonces ellos tenían un enfoque, o tienen un enfoque muy humanista, aparte de la parte técnica, porque tú sales técnico como tal en la línea que escojas, pero también le dio mucho impulso al arte. Ellos tenían un coliseo muy bonito, un teatro muy chévere, y esto es la hora en que todavía
lo rentan para actividades culturales, tienen un grupo de, ay, se me olvida, como de saltimbanquis. Entonces utilizan las telas que cuelgan del techo, hacen malabarismos. Normalmente los que hacen eso son los muchachos. Paradójicamente el grupo que tienen es solo de mujeres. Entonces, y son madres, son muy chicas de 16 años, madre cabeza de hogar. Es una zona supremamente dura, difícil. Trabajar y vivir allá es muy complicado. Yo entré como con 20 años y me decían que ya estaba quedada porque ya las niñas desde 16 ya tienen 2 y 3. Entonces me decían, doctora, usted tiene 20 años, usted se quedó, no tiene ni un hijo. Ellos tienen la concepción de que hay que darle un hijo al que esté, al líder del combo en el que uno ande. Entonces son niñas que fácilmente tienen 1, 2, 3, 4. Yo les saqué, eso parecía un juego de herramientas, porque tienen de todas las estaturas, todas las edades, es impresionante, pero son niños que a pesar de todas sus dificultades y todos sus problemas, llegan allá y se transforman. Entran a sus talleres, hacen sus clases, cuando ellos tienen la oportunidad de desarrollar grupos musicales, son otras personas. O sea, verlos con esa energía que no, venga, conseguí un trabajo el fin de semana y compré pinturas para la cara, compré pintucaritas. O sea, para ellos las pintucaritas es lo más costoso del mundo. Y ellos se esfuerzan y salen y hacen unas presentaciones que uno dice, wow. Ensayan a la 1, 2, 3 de la mañana cuando tienen tiempo. Es una cosa muy bonita ver cómo el arte transforma. Y en el centro Juan Bosco, el año que yo entré, empezaron a tratar, aparte de la población vulnerable de la zona, empezaron a trabajar con el Ministerio del Interior con reinsertados. Entonces, ver tanta población vulnerable en un solo sitio, uno dice, pucha, eso es una bomba de tiempo. El día que se encuentren un guerrillo, un paraco y un ladrón, hasta aquí llegamos. No, la gente cambia. La gente cambia cuando se le dan oportunidades y verlos con la música para mí la verdad fue un privilegio haber trabajado allá. Aprendí muchísimo en ese aspecto. Carolina, gracias por compartirnos esa experiencia tan valiosa y sobre todo pues tan marcante para tu propia vida. A mí me parece muy bonito como escuchar, porque uno se puede aquí quedar conversando sobre las diferentes historias que ha conocido de experiencias muy, muy duras en las que salen estas situaciones en las que hay una oportunidad. Hoy estamos hablando desde la música, en otros casos sucede desde otra perspectiva, desde otro tipo de oportunidad que genera que como sociedad seamos un poquito más comprensivos del otro, más empáticos. A mí eso es lo que me parece bonito de la historia que tú nos cuentas, es como en medio, hoy yo les he venido hablando como de las situaciones complejas en lo que nosotros consideramos como la periferia, nosotros que somos rolos y que creemos que es un poco como en el centro. Cúcuta es un departamento, es una capital de departamento, pero igual para nosotros es como un lugar por allá lejano, por lo menos yo lo pienso así. Yo nunca he estado en Cúcuta, no conozco, entonces yo digo como eso es otro mundo un poco. Pero cuando tú nos cuentas este caso de lo que pasa aquí en Bogotá, en Ciudad Bolívar, unas situaciones social y económicamente tan complejas, que evidentemente son caldo de cultivo estructuralmente para generaciones de nuevos actores armados, de conflictos y demás, y que sucedan esos casos, me parece muy, muy, muy relevante, y pues nos da la sensación de que a mí me reafirma este camino, por lo menos que yo he tomado, y es decir, desde la música nosotros sí que podemos reconfigurar lo que somos como seres humanos. Yo se los decía en alguna de las sesiones, yo soy de aquellos que creen que la música sí que tiene un valor político, no en un sentido partidista o electoral, sino que creo que la música y sus contenidos sí que tienen la posibilidad de aportar a la construcción de un país distinto. Lo han hecho también para seguir perpetuando las figuras y las formas estructurales de dominio y de control sobre la población, pero también hay una gran posibilidad para que nosotros construyamos alternativas diferentes. Y este caso que tú nos cuentas de Juan Bosco me parece que es muy, muy, muy relevante.
Te lo agradecemos mucho, Carolina. No sé si alguien quiere contar también alguna otra experiencia que conozca similar. La música como transformadora de las realidades para la construcción de paz, para la resolución de los conflictos de una manera diferente. Bueno, en ese caso, les quisiera presentar una canción más sobre esta temática de la construcción de paz desde la música. Vamos ahorita a cambiar un poco de tema, también desde el marco de la música, pero vamos a hacer un cambio de tema, y también creo que lo que dice Carolina allí nos abre la puerta a ese tema que vamos a conversar. Pero entonces quiero que escuchemos esta canción, Solo la verdad, también como una herramienta para la construcción de paz. Todavía no te has dado cuenta, todavía no te has dado cuenta que estás más jodido que yo, porque no tiene conciencia, porque no tiene conciencia, y menos temor de Dios. Te trajeron a mi tierra porque era la solución. Solo dejaste más guerra, solo dejaste más guerra, miseria y desolación. Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia si no es con verdad. Los que llegaron primero, decían cosas como tú. Te defiendo del gobierno, te defiendo del gobierno, su olvido y su ingratitud. Destrozaron nuestro pueblo, secuestraron juventud. Algunos jamás volvieron, algunos jamás volvieron. Y vuelven a ataúd. Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia si no es con verdad. Vinieron para que hubiera nuevamente orden y paz. Di que pa' acabar la fiera, di que pa' acabar la fiera, que no querían gobernar, y aquel que no lo siguiera era otro enemigo igual. Y el remedio que nos dieran, y el remedio que nos dieran, fue peor que la enfermedad. Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia si no es con verdad. Llegaron los guerrilleros, luego el paramilitar. Y es claro que entre los juegos, y es claro que entre los juegos, cualquiera es un blanco más. La sangre te pone ciego y te torna un animal. Contame quiénes lo hicieron, decime cómo lo hicieron, pa' que pueda perdonar. Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia si no es con verdad. Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia si no es con verdad. Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia si no es con verdad. Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia si no es con verdad. ¿Qué tal esta canción?
poco más movida, nos pone a las 4 de la tarde un poquito más arriba. Y pues con esta canción yo pues quería enmarcar de nuevo estas palabras que les venía diciendo, de la posibilidad que tenemos desde las artes para aportar a la construcción de paz. Como ustedes se dan cuenta, aquí además hay un trabajo artístico bellísimo en términos de lo visual. Nosotros que nos dedicamos a la música sabemos que definitivamente la música cada vez más entra por los ojos. Es muy curioso porque uno dice, pues la música no necesariamente, porque la música se escucha, pero en la actualidad y en la manera como se presenta la música, hay que tener herramientas visuales, y esta herramienta visual de esta canción es una de las, a mí me parece que es una de las canciones más conmovedoras que yo he escuchado en mucho tiempo, porque de una manera muy corta, en 4 minutos, básicamente que nos cuenta la historia del conflicto armado en Colombia y de por qué es importante que derechos como la justicia y la reparación vengan acompañados de verdad, en este caso muy particular. Entonces, bueno, les dejo este referente allí que se llama Solo la Verdad. En este momento quisiera entrar a otra temática relacionada con la música, y es el papel de las mujeres en la construcción de paz y el papel de la música como vehículo para posicionar las perspectivas desde lo femenino. Alguien aquí podría decir, pero este hombre, ¿por qué viene a hablar de algo que, pues, porque estructuralmente no le competiría? Pues vengo a hablar justamente de este tema porque una de las cosas que nosotros hemos notado desde el campo musical es que hay una gran discriminación y una invisibilización del papel de las mujeres en el caso nuestro desde las artes y en general. Y es bastante paradójico que este tipo de situaciones se presenten. Es paradójico, pero es real, yo lo sé, porque pues más de la mitad de la población del planeta está compuesto por mujeres. Entonces hay algo ahí que está fallando en nuestra manera de ver el mundo, si la mayoría de la población del mundo, que son el 51% o 53% de la población del mundo son mujeres, si no estamos contando la historia desde lo que pasa desde la perspectiva de las mujeres. Y efectivamente, pues cuando uno escucha estas perspectivas, se enriquece muchísimo más, y por eso es que hoy quisiera contarles o mostrarles algunos ejemplos que ustedes tal vez conozcan. Estamos hablando de cantautoras, escritoras, cantantes, compositoras colombianas que nos han permitido tener una perspectiva complementaria, o por lo menos a los hombres, desde lo que es la construcción de sociedad, desde la perspectiva de las mujeres. ¿Conocen a Marta Gómez? ¿Han escuchado hablar de Marta Gómez? ¿Han escuchado la música de Marta Gómez? Sí, en emisoras universitarias. Bueno, Jaime, qué bueno que conozcamos a Marta Gómez. Marta Gómez es una cantautora colombiana, caleña, radicada en la actualidad en Barcelona, en España, pues que se ha dado la tarea justamente desde la perspectiva alternativa, ya gracias a la pregunta que me decía Jaime hace un rato, de contar qué es lo que significa ser mujer en un país y en una sociedad como la colombiana. Y en esta ocasión vamos a escuchar una canción que se llama Manos de Mujeres, en la que tiene como invitadas a Andrea Echeverry, a Terciopelados y a una clarinetista de talla mundial, Anat Cohen. Y es una canción absolutamente bella, un poco similar a la anterior, me refiero a la línea, a la perspectiva del género musical, pero aquí nos están contando unos elementos bien interesantes de lo que son las manos de mujeres y de cómo construyen país. Entonces vamos a escuchar a Marta Gómez, Manos de Mujeres. Y quiero que me cuenten también su opinión sobre esta canción. Mano fuerte va barriendo
pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá. Mano vieja que trabaja, baila tanto el montelar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar, manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Allá. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, raíz y sal. Esto es Manos de Mujeres de Andrea Echeverri. Bueno, Marta Gómez principalmente, y tenían como invitadas a Andrea Echeverri, Martirio, cantante española, y a Nat Cohen, la clarinetista que vieron allí. ¿Qué tal esa canción? A mí me parece que es una de las canciones más emotivas. Yo la vine a conocer hace poco y para mí ha sido como bastante conmovedora, porque especialmente me parece muy interesante algo de la letra que dice manos de mujeres que han parido la verdad. Justamente en esto que veníamos hablando en el transcurso de la sesión frente a la construcción de paz, pues las mujeres han tenido un rol absolutamente fundamental en la construcción de paz y en el sostenimiento de los territorios y de los tejidos sociales, de asesinatos y desapariciones, han sido hombres. Las mujeres han sufrido otros tipos de violencia, como la violencia sexual, el desplazamiento forzado, y han sido justamente quienes han tenido que sostener estas familias y estos territorios. ¿Conocían entonces esta canción? Posiblemente quienes conozcan a Marta Gómez. Ya.
Bueno, si les parece, ¿cómo vamos con este recorrido musical? ¿Vamos bien? ¿Va por buen camino? Porque es que les tengo varios otros referentes. Muy bonitos además, chévere, gracias. Bueno, entonces hoy vamos a continuar con ¿conocen a la muchacha? Es una cantante, me parece que de Pereira, si no es risaraldense, es caldense, es una de las dos, la verdad no estoy seguro, y es una de las más destacadas cantautoras de la nueva generación en Colombia. Para quienes no la conozcan, se llama Isabel. Su nombre artístico es La Muchacha y es justamente un nombre artístico que es muy interesante y ya nos da mucho que decir, ¿no? Pues porque en Colombia tenemos esa perspectiva, hay como una idea de que la muchacha es como una manera así un poco en la que se por debajea a alguien o incluso en la que se hace referencia a la muchacha del servicio, pero hay como con una idea un poco jerárquica, ¿no? Pues esta mujer, Isabel, ha tomado ese sobrenombre justamente con el ánimo de quitarle esa connotación y convertirlo en una bandera para, desde su ser mujer, contarnos su perspectiva. Esta es una canción que se llama La Sentada. Carolina, ¿querías decir algo? Sí, es que te iba a contar que ella es de Manizales. Gracias, perfecto. Estuve cerca, estaba cerca. Listo, entonces vamos a escuchar esa canción que se llama La Sentada de la Muchacha Isabel. Ay, yo aquí sentada y todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. Y quien invite a la cerveza, le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Mutier la guerra hasta el fondo del Tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Se comieron todo el queso y mataron al ratón. Le pegaron 3 balazos y quien fue ya se voló. Se voló para los oscuros huecos de las bestias innombrables a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes, así el niño esté mirando, así usted esté comiendo, pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias. Ay, yo aquí parchada y todo mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos pusieron tierra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Ella es la Muchacha Isabel, una joven compositora, cantautora, que efectivamente, como nos lo confirma Carolina, es de Manizales. Yo les recomiendo, para quienes no la conocían, que busquen un poco más de sus canciones recientes. Es un formato así muy de cantautor o de cantautora, guitarra y voz, y nos cuentan un montón de cosas desde una perspectiva también fuera de Bogotá, que me parece muy interesante, y pues desde la perspectiva de lo femenino. Entonces, ha sido una de los años
tenido además repercusión, insisto yo, a partir de las movilizaciones que tuvimos en este año. Entonces, pues les recomiendo un poco que la puedan escuchar. Ahora vamos a continuar con un grupo de cantantes, cantautoras, que se llaman La Perla. Yo tuve la fortuna de estudiar con una de ellas, música en la Academia Cristancho, la Academia Luisa Calvo, perdón. Y recuerdo mucho voy a contar un poco la anécdota de lo que yo conozco del caso de estas grandes intérpretes de La Perla. Y es que en un mundo, ya les había dicho que el mundo de la música, de la interpretación, además es un mundo dominado principalmente por hombres, como muchos otros campos de la sociedad. Pues estas mujeres se dieron a la tarea de estudiar, de viajar a los grandes festivales, a la mayoría de los festivales de la música del Caribe colombiano, el Festival de Gaitas de Oveja Sucre, el Festival de Tambora de San Basilio de Palenque, y varios de los festivales que se hacen en las regiones y los municipios de la costa caribe colombiana, a conocer directamente de manos de las personas que hacían estas músicas, originalmente principalmente hombres, los maestros, por llamarlos así, que hacían estas músicas, y pues entender un poco cómo funcionaba este tema de la música del Caribe, para ellas, que era tan importante y como tan relevante en su propia historia personal. Cada uno tiene sus propios gustos, pues estas mujeres tenían un gusto absolutamente profundo por la música del Caribe. Se transitaron todos los festivales aprendiendo, y llegaron a ser ganadoras en la categoría de mejor grupo, me parece, si no me equivoco, en el Festival de Gaitas de Ovejas. Festival de Gaitas de Ovejas es el principal festival donde todos los municipios y los departamentos de la costa caribe donde se toca la gaita, pues van allí a tocar y a concursar. Pues estas mujeres que venían de Bogotá, mujeres, solamente mujeres, ganaron el Festival de Gaitas. Y eso obviamente les abrió una gran posibilidad. Recientemente estuvieron representando a Colombia en uno de los festivales y en uno de los mercados más importantes, todavía están de gira en Europa, representando a Colombia desde esa perspectiva de lo que es ser mujer, tocar tambor y cantar las músicas tradicionales que siempre han sido especialmente masculinas en la costa caribe. Entonces vamos a escuchar a esta agrupación que se llama La Perla, con una canción que a mí además me parece muy interesante, porque se llama Bruja, porque además les generó una gran cantidad de reconocimiento. No sé si ustedes las han escuchado, conocían a La Perla. ¿Alguien de pronto las conocía? Que nos cuente un poco cómo las conoció. No, aparentemente no. Pero resulta que esta canción que vamos a escuchar, que se llama... ¿Alguien abrió su micrófono? No. O me equivoqué, bueno. Se llama La Bruja. Bueno, se llama Bruja. Lo que busca es mostrar por qué tenemos nosotros como sociedad que dejar de estar juzgando a las mujeres por lo que hacen. Y esa perspectiva de que es esto, y un montón de calificativos que se le hacen a las mujeres desde tiempos inmemorables, y por eso utilizan esta figura de la bruja, que además he ido revaluando recientemente. Entonces, vamos a escucharlas. Se llama La Perla, la agrupación, y la canción se llama Bruja. No sé.
A ella la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, por todo lo que sabía. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, 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 tumba. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, 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 tumba. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque tomaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mano lava tu mamá, a mí me decían la bruja. Mano lava tu mamá, a mí me decían la bruja. Mano lava tu mamá, a mí me decían la bruja. Mano lava tu mamá, a mí me decían la bruja. Mano lava tu mamá, me decían la bruja. Mano lava tumba. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Bruja, me venían diciendo, bruja, me quieren quemar, bruja, no tengo miedo, bruja, aquí te disfraz, bruja, hago lo que quiero, bruja, no me va a callar, bruja, ahora en el intento, bruja, hacerme escuchar, bruja, y no borrarte mi santo enojo de ruda plumas de quetzal, yerba gatera, con su bendito, por su puñado de sal. Santa María, soy tan pecadora, ¿será que me podré salvar? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Me venían diciendo, bruja, me quieren quemar, bruja, no tengo miedo, bruja, aquí te disfraz, bruja, hago lo que quiero, bruja, no me va a callar, bruja, en el intento, bruja, ¿se me escucha? Gracias, señoras y señores. Esto fue La Perla para ustedes. Esa es Sofar. Estas son La Perla, una agrupación, como les decía, de Bogotá, contándonos desde la perspectiva femenina. Y a mí me encanta esta canción justamente porque nos pone y nos cuestiona directamente la cantidad de prejuicios y de connotaciones que se hacen hacia las mujeres en diversos campos. Recientemente, les quiero contar una anécdota, recientemente se armó una discusión en las redes sociales a partir de un comentario que hizo un músico reconocido de la escena del jazz en Colombia frente a lo que él consideraba que era el motivo por el cual las mujeres no participaban de la mayoría de los grandes escenarios, y según él era una cuestión de disciplina. Y pues evidentemente es una perspectiva bastante errada de lo que es la participación de las mujeres en la música, porque no está poniendo de presente que hay una cantidad de obstáculos que se presentan a las mujeres. Estas mujeres, uno de los asuntos que pasa en Colombia y que pasa en el gremio musical es que hay ciertos roles dentro de lo que se hace en la música que están bien vistos, y lo pongo entre comillas porque es una cuestión de bastante problematizadora de lo que una mujer puede hacer. Entonces una mujer puede ser cantante, una mujer puede ser violinista, una mujer, como que unos límites bastante cerrados de lo que podría ser una mujer, pero no se cree que una mujer pueda ser percusionista, saxofonista, bajista, lo cual es no tiene ningún sentido porque no hay ninguna comprobación científica ni de ningún tipo que pueda decir que un hombre pueda ejecutar un instrumento mejor que una mujer. No existe un estudio, ni existe un motivo para plantear algo así. Y justamente les cuento esta anécdota porque algo que ustedes se dan cuenta en este video de La Perla es que son unas mujeres que tienen una gran nivel técnico en la ejecución de su instrumento. Son absolutamente impecables en lo que hacen.
y evidentemente por eso fue que fueron ganadoras. Entonces, les cuento esta anécdota porque efectivamente, cuando surgen ese tipo de comentarios es que usted no puede tocar esto porque usted es mujer, pues no tiene ningún sentido, porque hay muchas mujeres en todos los ámbitos de la música y de la vida social que han demostrado que pueden ser tan igual o mejor competentes que los hombres en eso que se propongan. Entonces, les cuento esta anécdota. Me imagino que ustedes conocerán muchas anécdotas de ese tipo, si quieren contarla, pero si no, continuamos. Además, igual creo que ya estamos, por motivos de tiempo, por cerca de terminar. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora una canción cantada por Andrea Echeverry junto a Jorge Velosa, de los Carrangueros de Ráquira, que es una canción que fue escrita por Jorge en el marco de las movilizaciones de 2019 y en la cual también participa Andrea, pues aportándonos su voz. Andrea, que seguramente aquí todo el mundo ya, cuando uno dice Andrea Echeverry, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Entonces, pues les presento esta canción que se llama Somos miles de miles. El maestro Jorge Velosa y pues acompañado de Andrea Echeverry. Somos miles de miles. Somos gentes de bien y dijeron de mal. Flores que van cegando por querer un país. Un paisito de todos para vivir en paz. Un paisito de todos para vivir en paz. Somos grito de gritos, cacerolas de luz. Un trueno que retumba por las fuerzas del mar. Cuando rompe el letargo que acumula en su ser. Cuando dice allá voy y decide empujar. Cuando dice allá voy y decide empujar. Todo eso somos, todo eso y mucho más. Vencedores del miedo, del odio y del dolor. Soñadores de sueños, con derecho a soñar. Armados de la gana que la vida falló. Con el eco del trueno, con la fuerza del mar. Con el eco del trueno, con la fuerza del mar. Con el eco del trueno, con la fuerza del mar. Bueno, esto es... Se dejó ver Adelante, ¿sí, Jaime? Sí, que se dejó ver el video. Yo tengo una preguntita. ¿De casualidad usted sabe que está hecha la raspa del maestro Velosa? Suena muy rico. Venga, la vamos a observar. La está tocando aquí, en esta partecita acá. Yo no sé exactamente de qué madera está hecha el arpa, no, perdón. La guacharaca. Ahí sí me corcha, sinceramente. La verdad, no sé. Yo imaginaría Suena que muy debe ser, sabroso, suena muy ¿cierto? rico. Lo devuelve uno a la tierrita, su merced. Claro que sí, claro que sí. Yo me imagino que debe ser algún tipo de instrumento parecido a la caña o algo así que sea tan resistente como ¿cómo se llama este que es, no es la caña, pero es como la guadua? Yo pensaría que es algo así parecido, que puede ser fácil de moldear, pero sobre todo que sea muy resistente. Entonces, de bambú, posiblemente lo sea. Pero es una buena pregunta, esa pregunta la voy a indagar, me han dejado ustedes con la curiosidad. Sé con qué se hacen algunos instrumentos, sé con qué se hace una guitarra, por ejemplo, pero no sé con qué se hace una guacharaca.
¿Perdón? El nombre es guacharaca. No Sí, raspa. guacharaca, guacharaca, así se le llama. Lo que pasa es que la guacharaca tiene diferentes formas y diferentes tipos. Para la música vallenata se utiliza, para la música vallenata un poco más tradicional, de formato de parranda, vallenata, digamos, de solamente caja, acordeón y guacharaca, se utiliza esta misma que utilizan en la carranga. Pero, por ejemplo, ya para lo que es grupos más grandes se utiliza una guacharaca de metal. Entonces, como que hay diferentes tipos dentro de la ejecución. Y bueno, quería mostrarles ahora ¿me escuchan allí? Creo que se cortó la comunicación. ¿Aló? ¿Escuchan? Sí, perfecto. Bueno, aquí todo el mundo sabe quién es Adriana Lucía, me imagino que sí. Bueno, pero antes de eso quería hacer una reflexión frente a un tema con el que comenzamos hoy y por qué también traigo a colación a Andrea Echeverry. Y es que el video con el que empezamos en la sesión de hoy era de Fernando del Castillo, cantante de las 1280 Almas, y yo les hacía la reflexión de, pues, cómo ha sido invisibilizado el rock en el país y por qué es una de las cosas que nosotros deberíamos preguntarnos es, pues, ¿a quién le sirve que el rock sea invisible? Curiosamente, aún en esa situación en la que muchos artistas del rock han sido invisibilizados, creo que si hay algo que tenemos que agradecer es que nosotros contamos con una persona como Andrea Echeverry en la escena cultural en Colombia, porque es una mujer que ha permitido que la voz de las mujeres sea escuchada desde los 90s, con todo lo que ha hecho con los Terciopelados, y ha permitido un poco transgredir esa imagen de la mujer en los grupos de música como solamente un instrumento sexual o solamente una mujer que es cantante y que no tiene ninguna opinión frente a nada. Y ustedes, como seguramente la han visto, ella es una persona muy desparpajada y habla mariquis y dice ese tipo de cosas, y es muy espontánea en sus shows, pero sobre todo muy reiterativa de la importancia de que nos escuchemos y que aprendamos a valorar el rol de cada uno y de cada una en lo que hacemos. Entonces, pues quería hacer esta mención especial porque siento que Andrea Echeverry es una de los íconos más importantes de la música en la historia de Colombia, y no hay que dejarlo como eso en el tintero, sino que hay que, pues, rescatar esa importancia. Ha hecho de todos los tipos de música. Recientemente lanzó justamente una canción muy curiosa que se llama Antidiva, que lo que hace es de nuevo volver a hacer toda la reiteración de que las mujeres no tienen por qué ser un instrumento sexual en la música. Y además digo que es curiosa porque sale en las premiaciones, creo que estuvo en unos premios recientemente en México, no recuerdo, con un diseño que no sé si lo hizo ella misma, pero muy seguramente sí fue inspirado por ella, y es, creo que un seno en la cabeza y un colgar de muchos senos en un collar colgado, pero tejidos, pues un poco como también generando polémica y generando discusiones frente a la visibilidad de las mujeres en la sociedad. Bueno, y para terminar, quisiera que viéramos este video, que fue un video recientemente lanzado por Adriana Lucía, la cantante de la costa Caribe, que ha sido conocida pues por muchos temas, por canciones vallenatas, por canciones pop, y pues especialmente desde los últimos años por su compromiso con las causas sociales. Tal vez ustedes recordarán que ella, en el marco de la movilización, estuvo realizando unos lives que tenían mucho alcance y pues en el cual se estaban denunciando lo que estaba pasando cada noche, en esas noches que fueron tan terroríficas en varias partes del país. Entonces vamos a escuchar esta canción, que es su más reciente lanzamiento, No hay una vida que no nos duela. No hay una vida que no nos duela, cada lamento lleva una pena, y aunque la suerte las abandone, no hay una madre que no la llore.
reflejarme en tus heridas, estar contigo en la primera línea. Mi canto grita libertad, la voz no se callará, resistirá. En la montaña haciendo ríos, y al caminar en el río, se cantará, se escuchará un canto nuevo que ha nacido. ¿Para qué sirven los argumentos cuando yo no quiero verlo? No puedo verlo. Que me duele cuando te está doliendo, aunque no diga lo que estás viviendo, que puedo reflejarme en tus heridas, estar contigo en la primera línea. Mi canto grita libertad, no se callará, resistirá. En las montañas y los ríos que han caminado en el río, se cantará, se escuchará, se cantará, se escuchará. Un canto nuevo que ha nacido. No hay una vida que no nos duela. 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 Una vida que no nos duela. No hay una vida que no nos duela. No hay una vida que no nos duela. No hay una vida que no nos duela. Este es el video de Adriana Lucía, lanzado en el contexto del, bueno, posterior a las movilizaciones de abril y mayo de este año. Y efectivamente Adriana Lucía es una de las intérpretes que más ha tomado con responsabilidad su lugar de visibilidad a partir de la música y a partir de lo que la música le ha generado, y ha entendido que pues, los artistas se deben al público, y que una de las maneras de reconocer eso es darle voz a estas situaciones que están pasando, y pues creo que fue uno de los roles más activos que pudo tener Adriana Lucía en el contexto de las movilizaciones que se desarrollaron, y que seguramente la seguiremos viendo poniendo su voz. Muy seguramente ustedes sabrán que esto le ha causado a ella una cantidad de señalamientos, amenazas, cesación de contratos y de shows en vivo, justamente por sus perspectivas políticas, y ese es uno de los grandes riesgos que corremos quienes tomamos un rol activo desde lo artístico para visibilizar lo que sucede. Entonces, quería saber si tienen alguna opinión frente a los temas que hemos conversado hoy. Prefería optar este enfoque hoy de que escucháramos un poco música en vez de tanto de escucharme a mí, y que más bien fuese la misma música la que nos hablara de estos temas que hemos venido hablando, de la relación que tiene la música con los derechos humanos, en el caso específico colombiano. Entonces quisiera saber cuál es su opinión frente al tema, y pues de esta manera cerraríamos la sesión. Genial, genial. Sí, Jaime, o alguien quería manifestar su opinión. Diego.
Sí, adelante. Sí, realmente pues muy enriquecedor esta sesión de hoy. Mil gracias. Pues realmente uno escucha música, a mí me gusta mucho la música, pero pues la música que uno escucha normalmente, digamos, de artistas conocidos, pero realmente en Colombia existe gran variedad de música, de folclore, y ahí tomé nota para dedicarme a conocer y a mirar toda esta cultura tan enriquecedora. Por otra parte, quería pues decir que la música sana, la música sanadora, y bonito sería, digamos, que desde ahorita, desde la educación infantil, se pudiera, digamos, trabajar en los colegios o sea, inculcarle a los chicos el gusto por la buena música y enseñarles, porque eso sensibiliza. Y así, de esa manera, ir sanando nuestra sociedad. Eso sería maravilloso que en el Ministerio de Cultura pues se pudiera trabajar en ese tema con los pequeños, porque pues pienso que es la única forma, digamos, de ir sanando nuestra problemática. Muchísimas gracias, de verdad que me llegó muchísimo al alma todas estas canciones y todas estas agrupaciones que tienen un valor para mí muy grande. Y de ahora en adelante pues voy a mirar y a investigar más sobre el tema, porque me pareció muy chévere, muy interesante para mi crecimiento espiritual y también pues, para pasar el tiempo de una manera agradable. Gracias, Diego. Fanny, con mucho gusto. Y me parece muy bonito eso que tú dices de la música, el poder sanador de la música. A mí me queda todavía, yo les confieso que como músico a mí me pasa, yo creo que eso no le pasa solamente a los músicos, pero uno se queda con las melodías grabadas. Y a mí me pasa que en estos momentos tengo con la melodía y la sensación grabada de la canción de Adriana Lucía. El objetivo no era dejarles con una sensación así nostálgica. Quería, digamos, sí que escucháramos esta canción al final, como que viéramos que hasta la gente más destacada también tiene una posición política desde su rol artístico. Y qué bonito eso que tú dices de que nosotros podamos cultivar ese tipo de, de perspectivas de música en nuestros niños. Y yo creo que, pues, que es un camino en el que vamos paso a paso, y que creo que Colombia se va destacando cada vez más con muchos y muchas que hacen música de una manera muy de mucha calidad y muy entregada y muy consciente de lo que la responsabilidad que tiene hacer música. Fanny, para ti muchas gracias. No sé si alguien quisiera contarnos algo más antes de cerrar. Compañeras, sí, puede haber. Demos un minutico más, por favor. Porque la charla de hoy estuvo muy bonita. Muchas gracias, profesor. La disfrutamos mucho, creo. Me doy cuenta. Estuvo muy bien utilizado el recurso. Y me están escribiendo, pero no son preguntas. Y ha sido realmente una tarde muy exquisita, muy enriquecedora, liviana. Le agradecemos mucho. Si hay algunos de los asistentes o asistentas que quieran opinar, con mucho gusto. Profesor Diego, que muchas gracias por transmitirnos tu conocimiento y que estuvo muy chévere y muy interesante como siempre. Con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Recordó uno épocas chéveres de cuando esa música se escuchaba en la universidad. Recordar que la música lo cambia todo. Lo hace a uno ser mejor persona, y eso es muy chévere. Y hicimos una tarde diferente, siempre hablamos de tributarias, siempre hablamos de impuestos, de aduanas. Hoy fue una tarde
para despejar la mente y cambiar casi un ratico y volver a acordarnos de todas esas ideas chéveres que la música influye, que la música es algo que de verdad transforma de adentro. Muchas gracias, profe. Bueno, pues con mucho gusto. Yo preparé esta sesión justamente de esta manera, pensando en justamente lo que tú decías, bueno, como también a partir de este conocimiento que yo tengo como trabajador social, pero también como músico, puedo permitir como abrir unas ventanitas. Yo lo pienso así, como unas ventanitas ahí que quedan para que ustedes puedan asomarse si quieren con esos referentes que yo les compartí. Recordar que siempre la música estará ahí para subirnos cuando sea necesario, también para bajarnos, de música para deprimirse cuando uno quiere deprimirse, y está bien sentir, está bien que nos dejemos llevar por las emociones que nos transmite el arte, y está bien que nos volvamos cada vez una sociedad más abierta a valorar las expresiones artísticas. Yo el único mensaje con el que quiero quedarme es qué bonito poder tener estos espacios y qué bonito que ustedes en su ejercicio cotidiano puedan seguir apoyando a la creación artística, sea desde la vinculación de sus hijos a expresiones artísticas, sea por medio de asistir a conciertos. Ustedes no se imaginan lo que significa un aplauso y una ovación para un músico. Eso pareciera que es un comentario de cajón, pero no lo es. Es una de las cosas más poderosas. Se los digo yo, que ejercí como trabajador social mucho tiempo y tuve que volver a la música porque era eso lo que me hacía falta. Entonces, aquí estaré dispuesto para cualquier otra duda, inquietud, y les agradezco mucho por este espacio. Espero que tengan un resto de tarde excelente. Jaime y a todo el resto del equipo, muchísimas gracias. Gracias a usted, profesor. Esperamos que verlo nuevamente, tenerlo por aquí en otra oportunidad, en estos temas tan chéveres. Y igualmente a las compañeras y compañeras las esperamos los miércoles de la salud. Muchas gracias por su asistencia y feliz noche. Feliz noche para todas y para todos. Hasta luego, muchas gracias.